¿Qué tal, compañeros? Pues nada, primer capítulo del podcast de fisioterapia de pregunta y respuesta. Como no tengo a nadie que me pregunte, pues me lo hago yo mismo. Preguntas que me han hecho algunos pacientes. Bueno, primera pregunta. Me he lesionado. ¿Cuándo tengo que empezar mis sesiones de fisioterapia? A ver, este aspecto creo que ya es muy antiguo el pensar que hay que esperar para ir al fisio. Si realmente has dado con un médico, un traumatólogo o un médico en urgencia, un médico de familia, que te ha dicho que no vayas al fisio, creo que ya está desactualizado o tiene un concepto de lo que es la fisioterapia muy antiguo. Simplemente piensa si a Cristiano Ronaldo, por ejemplo, cuando se lesiona, su comité médico, su departamento sanitario le recomienda que se quede en el sofá tirado pues 2 semanas hasta que se le baje la inflamación y empiece el tratamiento de fisioterapia. Eso es muy antiguo, compañero. O sea, cuando te lesionas, cuando tienes cualquier problema, un esguince, un traumatismo, una lesión de cruzado, un dolor, por lo que sea, aparte de que consulte al facultativo, me parece correcto, el tratamiento de fisioterapia puede ser totalmente inminente. O sea, los que no hemos dedicado a la fisioterapia deportiva, hacemos los tratamientos cuando el deportista se lesiona, incluso en el mismo terreno de juego o justo después empezamos ya con tratamientos. Tenemos un abanico de tratamientos muy antiinflamatorios que mejoran el estadio de la lesión desde el primer momento. Quizá hay unos conceptos como os decía, como un poquito antiguos, pensando en que la fisioterapia va a ser agresiva o simplemente podemos aplicar calor, que va a generar más inflamación. Nada más lejos de la realidad. O sea, tenemos grandes terapias antiinflamatorias, analgésicas. Podemos empezar a ver podemos ver funcionalmente cómo está esa lesión, cómo está afectando y podemos ir realizando cinesiterapia, movilizaciones, recomendar ejercicios para las fases iniciales. O sea que quien os diga que hay que esperar, aunque os diga 3, 4 días, 1 semana, 2 semanas para ver al fisio, es una pérdida de tiempo. Cuanto antes vayáis a vuestro fisioterapeuta, antes comenzaréis la recuperación, antes os vais a recuperar de mejor manera y sobre todo, también muy importante, vais a prevenir lo que llamamos las complicaciones, las compensaciones. O sea, es lógico que cuando uno se pueden dar varias circunstancias, pero por ejemplo, típico esguince de tobillo, no apoyas bien con el tobillo, con el pie con el que te has hecho la lesión, pues si vas con una muleta o si está un tiempo que no puedes, que no tienes muleta, vas a sobrecargar el otro pie, vas a cambiar tu patrón de movimiento, vas a hacer unas compensaciones, unos esfuerzos con otros músculos que no están acostumbrados a trabajar tanto de esa manera y van a aparecer lo que llamamos, como digo, las compensaciones. Eso también lo podemos ir tratando, lo podemos ir previniendo para que no aparezcan problemas en la cadera contraria, en la rodilla, en el tobillo contrario, en la espalda muchas veces. Incluso el uso de muletas ya nos está cambiando nuestro patrón de movimiento y vamos a estar activando musculatura o vamos a mantener posiciones que nos pueden generar problemas. Por lo cual, ir al fisio cuanto antes. Segunda pregunta, me he lesionado. Tengo que, aparte de ir al fisio, que ya hemos dicho que sí, ¿tengo que parar de entrenar o no? Bueno, aquí hay ahí tenemos que ver el caso, pero por norma general os diré que en el 90-95% de las ocasiones no es necesario parar. Cuando estamos hablando de una actividad deportiva, como norma general, ya digo que esto tiene sus excepciones, pero sí podemos decir que lo más recomendable sería reducir el volumen, reducir la carga, reducir a lo mejor el rango de movimiento de esa articulación, de ese músculo. Si por ejemplo hemos tenido una lesión de hombro,
imaginaros que nos duele al hacer la abducción o un press militar. Oye, pues si te duelen los últimos rangos, no significa que tengas que dejar de hacer ese ejercicio. Vamos a seguir dándole un estímulo a ese tejido. El estímulo mecánico es muy importante para que esos tenocitos, para que esas células del tejido que tengamos afectado sigan trabajando. Simplemente con reducir un poquito el rango, si nos duele al final del movimiento, vamos a reducir un poquito el rango, vamos a bajar un poquito la carga, pero estaría contraindicado el dejar de mover ese hombro, esa articulación o ese tejido. Si por el contrario pusiéramos un cabestrillo y no moviéramos ese tejido, la sensación del paciente va a ser buena, va a ser positiva porque le va a dejar de doler, pero ese tejido, en el momento que empieza una fase de proliferación y de reparación, de regeneración de ese tejido, ya no se va a recuperar de la manera más correcta para cuando luego vayas a volverle a pedir actividad. Esa cicatriz, esos tejidos que se van a formar nuevos, necesitan de ese estímulo mecánico para saber en qué dirección van las fuerzas a las que se van a ver sometidos. No nos interesa que se forme una cicatriz o que haya una regeneración que luego nos dé problemas, nos dé fibrosis, nos genere incluso adherencia, nos genere incluso debilidad de la musculatura por no haberla movido. Todo esto nos va a ser mucho más negativo si mantenemos la articulación o la estructura que tengamos lesionada, la mantenemos realmente inmóvil, a si le vamos dando estímulos que no la lesionen. O sea, lo que siempre tenemos que procurar es un estímulo que sea un estímulo adaptativo, un estímulo que el cuerpo pueda soportar y que no nos lo esté reinflamando. Otra cosa diferente sería si es una fractura. Si es una fractura, sabemos que lo importante en una fractura que sea completa es que la solución de continuidad que haya, cuando hay un hueso que se ha roto, ahí lo que prima es que consolide, o sea, que prima que consolide y que no se mueva en ese periodo de consolidación. Ahí sí tendríamos que inmovilizar la zona. Pero aún así, aunque tengamos la zona inmovilizada y tengamos que poner una férula o un vendaje o lo que sea, o haya habido un proceso quirúrgico donde haya unos tejidos que se hayan suturado y tener esos tejidos que cicatrizar, ahí lo vamos a inmovilizar. Pero como decía, incluso en esas ocasiones no es recomendable el reposo total, el descanso total de la actividad deportiva. Me viene a la cabeza recientemente en la velada de Ibai, una de las participantes, que se llama Rorro, se ha lesionado. Tiene una fractura en el tobillo, no sé si de tibia peroné o algo así. Creo que ha sido muy significativo, muy representativo cómo ella con la escayola ha seguido entrenando, adaptando sus entrenamientos, pero ha seguido entrenando pues, el tren superior, ha seguido entrenando el miembro que no está inmovilizado. Incluso tenemos estudios que demuestran que el entrenar el miembro contralateral, imagínate que te han puesto pues, una escayola, una férula en la pierna derecha, incluso entrenar la pierna izquierda hace que se mantenga cierto nivel de musculatura en la pierna que está inmovilizada. La inmovilización conlleva una pérdida de musculatura bastante exacerbada y pronta, pero se ha visto que si entrenas el miembro contralateral, esa pérdida de masa muscular va a ser menor. O sea, mi recomendación, inmovilización lo menos posible y bajar carga, bajar rango de movimiento de las estructuras que tengamos lesionadas e incluso si no podemos y tenemos que dejarla inmóvil, que en el menor de los casos, trabajar el miembro contralateral en ejercicio de fuerza o en ejercicio que se pueda hacer, siempre actividad. Y tercera pregunta, José, me duele la espalda, ¿qué tengo que hacer? Me han diagnosticado de lumbalgia. Bueno, esto es muy complicado decirlo general porque hay muchas patologías que quizá porque la gente acude a un profesional médico que no es específico en el área al que le consultan, ya sea un médico de familia, sea un médico del trabajo, sea un médico de urgencia. Hay términos que no definen bien cuál es el problema realmente, ¿no? Como por ejemplo lumbalgia, como por ejemplo epicondilalgia o
bueno, hay mucha cervicalgia, hay muchas terminologías que simplemente lo que están indicando es que hay dolor en esa zona. Pero el dolor en esa zona, si nos centramos en las lumbares, puede venir por muchas y muy diferentes causas. Ahí tenemos muchas estructuras que son las que pueden generarnos el dolor. Podemos tener una lumbalgia simplemente por una tensión muscular, podemos tener una lumbalgia por un problema articular. En la vértebra hay varias articulaciones que pueden estar dando problemas, como son las articulaciones facietarias. Podemos tener una lumbalgia por un compromiso de una raíz nerviosa producida por una hernia, producido por una estenosis del canal, producido por muchas cosas, ¿no? Por una inestabilidad, por una artrosis de las articulaciones. Hay muchas y muy variadas causas. Pueden estar generando solo dolor en la zona de la lesión, en la zona afectada, como sea lumbares, o pueden dar irradiaciones que nos pueden ir por el miembro inferior. Hay muchas y muy diversas causas. Entonces, cuando la gente os diga a priori, es como si os digo, me duele la cabeza. O sea, me duele la cabeza, ¿por qué puede ser? Puede ser de origen tensional, puede ser de origen muscular, vascular, neurológico, puede ser por muchísimas causas. Entonces, no se puede dar una receta en común. A grandes rasgos, vuelvo a hilar con la pregunta anterior. Una de las mayores que más evidencia tiene, de las iniciativas que más evidencia tiene, de las acciones que más evidencia tiene para el dolor lumbar en general, sería el ejercicio. El ejercicio es de los que más resuelve el dolor lumbar inespecífico. ¿Cuál ejercicio? ¿Hago pilates? ¿Hago natación? Depende de la causa. Hay gente que el pilates le va estupendamente, hay gente que la natación le va estupendamente, hay gente que el ejercicio de fuerza le va estupendamente, hay gente que dice no, estiramiento, porque notan que el estiramiento pues le va bien. En general, mi recomendación respecto al ejercicio es que hagas el que más te guste. Aunque podamos tener algún tipo de evidencia de que algunos ejercicios a corto plazo parecen ser mejores para los dolores de espalda o para la lumbalgia en este caso, lo importante es la adherencia. Lo importante es que tú ese ejercicio lo continúes en el tiempo. Yo te puedo decir perfectamente, haz pilates. Tienes que hacer pilates 2 o 3 veces a la semana. Y tú, si vas a las clases de pilates y vas obligado porque no te gustan, pues a lo mejor vas a ir 2, 3 semanas, un mes, y al segundo ya vas a encontrar la excusa para no ir, ¿vale? Y es verdad que el pilates es muy bueno para la espalda, el ejercicio terapéutico es buenísimo para la espalda y vas a encontrar beneficios a lo mejor un poco antes respecto a otras actividades. Pero la evidencia nos dice que a los 6 meses, 4, 5, 6 meses, ya la mayoría de ejercicios vuelven a tener un efecto positivo, todos tienen un efecto positivo y se llegan a equiparar. Lo que quiero decir que aunque con el pilates o la natación puedas encontrar mejoras un poquito antes, lo importante es que los mantenga. De nada me vale que vayas a pilates y vayas un mes y luego lo dejes, o a natación un mes y luego lo dejes. Cuando empieza ya, se pasa el verano y hace frío y ya te da pereza mojarte el pelo, por muy bueno que sea, si lo vas a dejar. En ese caso, lo interesante es que vayas a una clase colectiva que te guste y que se muevan y que hagan fuerza, o que vayas a CrossFit si te gusta más, o que hagas boxeo, o que hagas artes marciales, o que haga entrenamientos funcionales, o vayas con un entrenador personal, ya te digo, que vayas a bailar, vas a notar igual a la larga, vas a notar mejoría, como se me está ocurriendo ahora, gente que va a clases de danza del vientre, danzas orientales, o a clases de ballet, de barres, de cosas así. Si a ti te gusta la música, te sientes identificado ahí, te gusta más entrenar en grupo, con clases más dinámicas, prueba con eso, que seguramente a la larga tenga los mismos beneficios con el pilates, o con el yoga, o con la natación, que es lo que parece que siempre se maneja, lo que siempre se suele recomendar. Igual te digo que con el CrossFit, la gente hay gente que dice que es muy lesivo, siempre pienso que no es lesivo el CrossFit, el lesivo puede ser tú si no lo haces correctamente o si no tienes el entrenador adecuado. El CrossFit te puede poner la espalda fortísima. Los entrenamientos de fuerza son maravillosos para poner la espalda y para quitar el dolor de espalda y la lumbalgia en general, siempre y cuando estemos hablando de un dolor, como digo,
a grandes rasgos, que no sea muy incapacitante, que no curse con irradiación, que no sea que haya que abordar primero desde un punto de vista de la terapia en camilla, o ya sea farmacológica o por un especialista, ¿no? Que no hayamos visto que tiene un problema serio. Y en algunos de los problemas serios, también en fisioterapia, aparte de hacer las terapias más analgésicas, vamos a recomendar ejercicio. Así que ya sabéis, resumiendo, ir al fisio desde que se produce la lesión no es ninguna tontería, es muy positivo para vosotros. Segundo, en pocas ocasiones vamos a decir que se pare la actividad, sino siempre intentar adaptarla o entrenar lo que no esté afectado. Y luego, en cuanto específicamente a los dolores de espalda y el ejercicio, decir que hagáis el que más os guste. Nada más, espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.